Bienvenidos. Agradecemos mucho a todos por acompañarnos en esta nueva actividad organizada por el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. Como breve reseña institucional, contarles que el colegio es una institución integrada por profesionales especializados en cooperativas y mutuales de todo el país y que en noviembre de este año cumple 53 años de trayectoria al interior del campo de la economía social y solidaria. Una de nuestras misiones es generar este tipo de actividades por las cuales desarrollamos y tendemos a desarrollar y colaborar con los procesos de actualización profesional continua de nuestros asociados, pero que también sirvan para los distintos actores que componen el sector asociativo argentino y de la región. Es así que hoy estamos en esta nueva actividad que se llama Derecho a la Alimentación y Políticas Públicas, que concluye, finaliza un ciclo de encuentros, todos aglutinados bajo la temática de seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, la temática de hoy vamos a contar con, y que agradecemos muchísimo al colegio, su participación, con destacadas figuras de la academia y de la política. Y ellas son, las voy a mencionar, Miriam Gorban, doctorada honoris causa de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario, y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, licenciada en Nutrición. Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala ad honorem de la Ciudad de La Plata, contadora pública. Liliana Schwint, diputada nacional e integrante del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Liliana Parada, exdiputada nacional y legisladora porteña, presidenta de la Fundación Más Derechos por Más Dignidad, integrante y cofundadora de REDASA, Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, y de la Red de Mujeres Exparlamentarias por un Mundo Sin Hambre. A su vez, a quien le doy la palabra, quien modera, como viene haciéndolo a lo largo de todo el ciclo, Erika Smuth, que es licenciada en Nutrición, especialista en calidad en la industria alimentaria, docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero e integrante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y del CGC. Erika, te activo el micrófono. Un segundito. Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? Este es el tercer día, tercer encuentro de un ciclo, de este primer ciclo. Veo muchas caras con familiares, compañeras que han participado también en otros encuentros. Y bueno, al momento vamos a recontar para sobre todo el público que se ha incorporado y para nuestras compañeras que hoy van a hablar. Esto fue parte de un ciclo de 3 encuentros que hoy estamos cerrando, con grandes intenciones de abrir otro ciclo en unas semanas, como para darnos respiros y cambios y reflexionar respecto a lo que venimos trabajando. Fue un ciclo de 3 encuentros. En el primero trabajamos en los conceptos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. En los 3 encuentros cabe aclarar que lo hacemos de la mano de nuestra matriarca Miriam Gorban, coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que la queremos mucho y como veremos acá, muchas risas de amor. Siempre Miriam emociona, para las que la conocemos y hemos trabajado desde hace mucho. Yo hoy contaba, rápidamente lo quiero decir, hoy contaba una clase que dimos con Miriam para futuros médicos, o sea, en realidad médicos que se están especializando en salud comunitaria, y yo le contaba cómo en el año 2001 estaba sola, peleándome en una escuela, en unas escuelas, donde iba a venir autoridades nacionales, en el cual entre todos tratábamos de hablar, y en nuestros discursos era no a la leche de soja, la leche de soja no es un alimento, el alimento es otra cosa.
Yo fui alumna de Miriam, lo cuento siempre, mucho antes de todo esto, y con el tiempo y el camino nos fue encontrando y reencontrando, y ella como nuestra guía en todo, en el cual nos ha dado un sentido y un lugar de no solamente de pertenencia, sino de lucha, de construcción, de un montón de aspectos que creemos, ¿no? Actualmente yo trabajo en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hace más de 15 años. Acá veo compañeros. Hemos trabajado en territorio en muchos aspectos. Quien ha transitado este camino me han escuchado decir que, si bien obviamente transito la importancia de la soberanía alimentaria, en estos grandes desiertos que son las ciudades necesitamos claramente de una industria responsable, una industria que trabaje para la comunidad, que sea responsable con el medio ambiente. Hemos visto en estos 3 encuentros cómo el 70% de nuestros alimentos llega de los pequeños y medianos productores y cómo necesitamos de un Estado presente en esas organizaciones, en ese trabajo, que las grandes empresas no son más que 2 o 3 o 4 multinacionales que claramente no tienen los intereses ni el pensamiento soberano que tenemos nosotros respecto a nuestra alimentación. En este camino, en las primeras charlas estuvo Cristina Guitar, una concejal de Concordia, donde presentó sí, ahí está, acá la vemos, quien contó la experiencia de la tarjeta alimentaria y toda la implementación que se dio en la primera ciudad de Concordia, una ciudad tan golpeada hace mucho tiempo. Estuvo la diputada Florencia Lampreave, quien mostró todo el trabajo, la ley de etiquetado frontal de alimentos, en el cual es el colectivo de nutricionistas apoyamos y abogamos y queremos un trabajador... como es un Estado que esté presente a las necesidades del consumidor y a las necesidades del ciudadano más que del consumidor. Y este etiquetado frontal, y ese día lo hemos hablado, es parte de esta construcción. Elina Figueroa, en el segundo encuentro, nutricionista, colega de la cátedra, que nos acompañó hablando de economía feminista, un lugar, como no ha cerrado ese día nuestra matriarca, diciendo nutrir, ¿cómo es que Lili? No me acordaba bien la frase, pero nutrir es soberano, nutrir es lo que hacemos, es femenino, ¿no? Y esto de la alimentación, y bueno, nada. Y para este encuentro también estuvo Camila Ortellano, una joven de la UTT que descolló con su trabajo y con su demostración de trabajo concreto y real, y esa juventud, ¿no?, que nos va a invitar a un nuevo encuentro de jóvenes, será en nuestra segunda etapa, si así lo vamos a hacer. Y en este encuentro, en este día de hoy, la idea sería como un cierre y poder trabajar la tercera línea, así como hicimos el primero, seguridad y soberanía, el segundo sobre economía feminista, y en este trabajar sobre derecho a la alimentación. Para eso están invitadas las compañeras que cada uno de estos que Santiago ha presentado. Y Santi, yo te voy a pedir si podemos poner esa... Filmina, cuando yo digo a los alumnos Filmina, parece que no es más Filmina, pero bueno, yo les sigo diciendo Filmina. Ok. Voy a contar brevemente un poquito para colaborar con las compañeras. Este es un trabajo que ha hecho, bueno, me olvidé, evidentemente no lo recorté bien, está hecho por Mercedes Paiva y por Marco Filardi, son 2 compañeros de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, en el año 2015. En el libro de la cátedra está, y entonces, bueno, esta es la referencia, en el cual establece y muestra, ¿no?, las interacciones y las distintas tensiones que se generan entre los distintos sectores a la hora de determinar el concepto de derecho a la alimentación, ¿no? Derecho a la alimentación contempla conceptos legales, claramente, que acá las diputadas y la exdiputada también seguramente hablarán del tema. Un concepto teórico que es la seguridad alimentaria, que es un concepto que hemos trabajado y que claramente está más trabajado y que es importante tenerlo presente, muy importante tenerlo presente, y un concepto político claramente que
qué es la soberanía alimentaria, ¿no? Cómo se elabora, quién elabora, cómo se distribuye, qué se distribuye, ¿no? Cómo serían, cuáles son, y en estas interacciones o en estas tensiones que se genera, tenemos un Estado que debe garantizar determinados derechos que las exponentes van a presentar, las organizaciones, claramente, las organizaciones y un mercado, ¿no? Un mercado que parece chiquito, pero que es poderoso, ¿no? Son empresas que van a intentar y que intentan marcar la cancha, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con las factorías? ¿Qué hacemos con nuestras aguas de los glaciares? ¿Qué hacemos con el agua de nuestro la cuenca de Guaraní, no me sale ahora? ¿Qué pasa con nuestros derechos a la alimentación? Y en ese medio, en ese ciclo, las tensiones van a estar dadas claramente por muchos aspectos, claramente la producción, los conflictos, bueno, esto es un modelo general a nivel mundial, ¿no? Pero los medios, la publicidad. Yo creo que estamos en un momento, hoy los alumnos nos preguntaban si había cambios, si veíamos cambios en estos conceptos o si era siempre lo mismo, a lo cual claramente yo con una actitud muy esperanzadora digo que esto no es lo mismo que hace 20 años ni hace 30 años, ¿no? Quienes ya a lo lejos decíamos que determinados alimentos no eran alimentos, hoy hoy hay presentaciones como las que van a trabajar hoy, como hemos escuchado, hay una participación social más activa, hay una participación política más presente en estos temas, y bueno, nada, celebro que tengamos un estado presente y un Estado que hoy pone el derecho a la alimentación en agenda, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, agradezco muy orgullosamente, como siempre, seguramente terminé llorisqueando cada vez que termina de hablar Miriam, que es la que nos va a cerrar este momento, y así que le paso la palabra a la compañera ex parlamentaria también, Liliana Parada, que también pertenece al Frente Parlamentario, bueno, como habíamos hablado, como coordinadora y consejera consultiva actual. Así que bueno, Lili. Muchas gracias. Bueno, hola a todas, todos, todes. Yo voy a arrancar como arranca el panel, ¿no? Diálogos entre la ciudad y el campo que nos alimenta. Porque bueno, mirando lo que habíamos pensado, tratando de seguir un poco esta línea que la creo fundamental en estos tiempos, si hablamos de diálogos, hablamos de intercambio, hablamos de habla y también hablamos de escucha. Y hablamos de consensos. Si hablamos de ciudad y campo, también acá es importante hacer un poco un contexto histórico que tiene que ver el momento de la ruptura, el momento de lo que se llama el conflicto del campo, donde en el 2008 encontramos que se arroga el título de campo quienes, digamos, el agronegocio, o sea, campo asociado exclusivamente a agronegocio. Por eso me pareció tan interesante pensar en el campo que nos alimenta. Yo diría hasta el verdadero campo, pero por no desmerecer a nadie, creo que el campo que nos alimenta es un título más que importante. En esta ruptura tuvimos en el 2014 un reconocimiento hacia la agricultura de este campo, que es la agricultura familiar, campesina, indígena, por la ley de agricultura familiar, que fue un paso, porque le dio visibilidad a estos pequeños productores. Del 2015 al 2019 se dieron retrocesos en la fase política y avances en la fase social y política también. El retroceso fue que otra vez se trató de invisibilizar a estos productores. Los avances fueron que los propios productores, fueron que el pueblo siguieron avanzando. Creo que el criterio que los iluminó fue que la imaginación, como decía Einstein, es más que el conocimiento.
y la verdad que los compañeros fueron lo suficientemente imaginativos para sobrevivir sin tener ningún otro medio de sustento, de apoyo, de promoción de la agricultura familiar. Y en el 2008 asistimos a este sujeto político que fue el foro parlamentario, iba a decir, el Foro Agrario Soberano y Popular, en mayo del 2019. O sea, mientras fueron todos los retrocesos en esa faz política, fue un avance fenomenal de una nueva dirigencia política, social, cultural y científica. Y digo nueva por esto, por lo imaginativo, digo nueva con nuestra Miriam Gorban a la cabeza. ¿Por qué? Porque se atrevieron a pensar más allá de los parámetros dados. Desde la academia tenemos esto, las cátedras libres de soberanía alimentaria que hoy llegan a 50, donde son recibidos no necesariamente gente que pertenece a la universidad, sino todo aquel que quiera, que tenga deseos de concurrir y de adentrarse en qué es la soberanía alimentaria. La defensa de los derechos que se dieron en los territorios con el tema del agua, con el tema de la lucha por los agrotóxicos, también fueron avances, porque hoy la gente empezó a pensar qué comemos. La diferenciación entre la ciencia y la ciencia digna, de la mano de Andrés Carrasco y de los quienes lo siguieron, de pensar que no todo lo que está en un paper científico es veraz, sino que es veraz en tanto y en cuanto no hay conflicto de intereses, es digna. La cultura. Hoy nos encontramos con estas naturalizaciones nocivas, como la que decía recién, y quizás forme parte también de mi exposición, como pensar que el campo es ese campo solo, y dejar de lado quienes en realidad nos producen los alimentos que necesitamos. Por eso, mirar lo que nos pasa cuando entramos en el 2020, esta gran bofetada que implicó el COVID como crisis sanitaria a nivel mundial, y por supuesto no estamos ajenos, vemos lo primero, que el planeta respira y la plaga humana se tuvo que esconder, tenemos que estar todos cuarentenados, encerrados, y surgen grandes preguntas. Estos patógenos zoonóticos, que es la producción, la forma de producción que tiene el mundo, que es una forma de producción a gran escala, de producción a mansalva, de producción sin cuidados del ambiente, del planeta, de la Tierra. Y bueno, estas grandes preguntas también son una ventana de oportunidad. Creo que es por eso hemos tenido tantos Zooms y tantas reuniones, porque vemos esta ventana de oportunidad. Vemos que, bueno, que se puede otra vez volver a esa mal llamada normalidad, que ojalá no volvamos, y que tengamos realmente una nueva forma de vida más sostenible, más amigable con todos los seres vivos del planeta. Y ahí nos preguntamos entonces qué producimos, para quién producimos, qué comemos, y yo ya me atrevería a entrar en el tema de alimentación y definiría que lo que comemos mayoritariamente es basura comestible. Esa es mi definición de qué comemos hoy la mayoría de las personas. Bueno, como decía, Argentina tenemos que enfrentar no solo la crisis sanitaria, sino también una crisis de deuda, una crisis económica, no estoy diciendo nada nuevo, pero también pienso que precisamente por eso, desde la política, es súper importante hacer lo que se está haciendo, que es atender la emergencia. Siempre es importante en un hospital la guardia, pero también es importante que si ya que estamos en el plano de lo médico constantemente, pensar que lo importante, más que la urgencia hay que atenderla, pero que lo importante evita en muchos casos que haya tantas urgencias, que tengamos que vivir situaciones de emergencia, que prevenir es importante y que esta también es una oportunidad. No dañar, como sería uno de los principios de la medicina. Y nosotros nos dimos cuenta que un caldo de cultivo para esta pandemia tiene que ver con las enfermedades no transmisibles, y las enfermedades no transmisibles tienen que ver con la malnutrición. Entonces, cuando hablamos de personas de riesgo, aparte de las personas de edad, metemos en ese paquete de riesgo todos los malnutridos del mundo. Que enfermedades como la diabetes, la hipertensión, tienen su origen en lo que comemos. Las políticas de Estado, ¿para qué tienen que estar? Que forma parte, ¿no? Derecho a la alimentación, políticas de Estado, el tema de hoy, para igualar oportunidades.
Y tienen que ser políticas de Estado, no solamente de gobierno, porque realmente entre cabalgar de crisis en crisis y cabalgar entre ideologías e ideologías y distintos gobiernos es no empoderarnos. Entonces tenemos que pensar que más allá de lo importante que es lo urgente, hay que atender lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que la alimentación no es cualquier alimentación. El derecho a la alimentación es un derecho humano. Como derecho humano tiene que ser una alimentación adecuada, tiene que ser una alimentación saludable y tiene que ser una alimentación igualitaria. Y esto solo es posible desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, es decir, una alimentación soberana y sostenible. Para esto pensé que tenemos que derribar algunos mitos. El primer mito, que para mí hay que darle un knockout técnico, es que dar siempre es bueno. Es importante, como decíamos, y en un momento donde el hambre acucia en el mundo, es importante todas las políticas focalizadas. Pero en materia de alimentación, y acá las sabedoras nutrientes lo saben, las políticas de alimentación, dar siempre puede resultar nocivo en lugar de ser bueno. Por ejemplo, comedores escolares. Uno puede tener una política de alimentación de comedores que siempre va a ser suplementaria de la comida que reciben en la casa. Si no se tiene en cuenta la población objetivo, si no se tiene en cuenta el sector para el cual está pensada esa alimentación en el comedor escolar, y es una familia absolutamente vulnerable, puede pasar que se diga, el que come en la escuela no come en casa. Por lo tanto, la alimentación de la casa con legumbres o con algún otro sustento que puedan tener puede ser nutritiva y pueden crecer los índices de nutrición de los niños que reciben la alimentación escolar. El segundo mito que para mí tenemos que derribar es que en la Argentina producimos alimentos para 400 millones de personas. Porque si no, no tendríamos que estar haciendo ni el plan alimentar, ni ninguno de esos, si realmente tuviéramos alimentos para 400 millones de personas. De todos modos, también nos podemos plantear que el problema de la alimentación no es solo la producción, y lo tuvimos en el 2008 a nivel mundial, que nunca produjimos tantos productos pseudamente alimenticios como en el 2008, y tuvimos 1.200 millones de personas hambrientas. Entonces, no es solo la cantidad de producción en materia de alimentación, sino también la accesibilidad. O sea, no importa si se produce mucho, si no se puede acceder. Pero sí creo que tenemos que derribar este concepto, porque no producimos alimentos, producimos soja, soja transgénica, soja con agrotóxicos, soja como monocultivo, soja para alimentar chanchos, y últimamente se está hablando de que traigamos también a los chanchos, así que no creo que eso forme parte de la alimentación adecuada, saludable e igualitaria que queremos propiciar. Y por último, otro mito, que no todo comestible es alimento, y esto es gravísimo. Nosotros a la industria la llamamos industria de alimentación, y la verdad que no producen solamente alimentos, lo que menos producen son alimentos, producen comestibles, y mayoritariamente cuanto más ultraprocesados son, más nocivos son, y más alimentan, no es la palabra, sino que más construyen malnutrición. Creo que esta es la oportunidad, y es una oportunidad histórica por todo, por lo que está pasando en Argentina, por lo que pasa en Latinoamérica, para jerarquizar el alimento. No hay que tener miedo, por más que haya hambre, justamente por esto. Desde el Frente Parlamentario contra el Hambre, una de las primeras cosas que descubrimos en la lucha contra el hambre, allá por el año 2009, donde había en Latinoamérica 59 millones de personas hambrientas, hoy podemos llegar con la pandemia a 67 millones, y pudimos cumplir los objetivos del milenio, bajando la pobreza a la mitad, y a 34 millones, que sigue siendo una barbaridad, la gente con hambre. Es que el hambre hay que matarlo, pero no matando a los hambrientos. O sea, es importante jerarquizar el alimento. Y en este contenido, el agua es un alimento. El alimento es vida, y el agua es un alimento. Creo que esto debería ser el norte en el cual cualquier ley, cualquier proyecto, cualquier política pública de derecho a la alimentación tiene que señalar. Si queremos una grieta, creo que la gran grieta es alimento comestible. Es una grieta que realmente sería de esas que nos servirían de algo
poder posicionarnos si estamos hablando de alimentos o estamos hablando de meros comestibles que no nutren y que no alimentan. ¿Y cuáles serían las claves para pensar en un derecho a la alimentación adecuada, saludable e igualitaria? Hablando de los diálogos que nos convocaron entre el campo y la ciudad, es una alianza estratégica con el campo que nos alimenta. Por ejemplo, la promoción de AMAPS. La AMAPS es una organización que surgió en la isla de París, en Francia, donde las asociaciones entre consumidores y productores. Es más, los consumidores financian de alguna manera a los productores de manera tal que ellos reciben por ese pago que pueden dar mensual o semanal, ese aporte, reciben a cambio una bolsa de la producción agroecológica, por supuesto, de estos productores. Es una forma para la transición a la agroecología que justamente es fomentada y protegida por los mismos consumidores. Nosotros acá tenemos el ejemplo de la UTT con los bolsones, y con la ayuda que pueda recibir la UTT desde el Estado, pero la alianza puede ser así, de tipo municipal. Y no estamos inventando nada, ni son los parisinos los que nos lo traen nada más, porque tenemos una veintena de municipios que vienen trabajando en este sentido, haciendo una producción de alimentos y el fomento de la agroecología para alimentos sanos, seguros y soberanos. Es una veintena de municipios, tenemos 2.000 municipios en la República Argentina, pero es una idea que justamente tiene que ver con la cercanía del alimento, con la cercanía de la producción al consumidor. ¿Y esto qué implica? El abaratamiento de los costos. En Latinoamérica pagamos el 34% más caro los alimentos que el promedio mundial. Sale más caro un camión que vaya de norte a sur del país que un container que vaya a Japón. Y como hemos derribado todos los medios de transporte que realmente no encarecen tanto como los trenes o los marítimos y fluviales, tampoco vamos a llorar sobre la leche derramada. Creo que una alianza estratégica campo-ciudades, campo-municipio, puede llegar a ser una forma de no estar pensando tanto en los traslados, abaratar costos y fomentar la agroecología. Estos circuitos cortos son fomentados desde la soberanía alimentaria, obviamente. La protección de las semillas. ¿Cómo vamos a tener protección agroecológica si no se protegen las semillas? Si no tenemos, como llamamos hoy, albergues transitorios, que le causa tanta gracia a Miriam, albergues transitorios de semillas, porque la semilla tiene que estar protegida y tiene que circular. ¿Cómo puede ser que todavía nos sigamos preguntando si existe propiedad sobre las semillas? Que es un organismo genéticamente modificado, que no es creación, que es un organismo que es vida, que es natural. Sin embargo, es un debate como existen tantos debates y tantas grietas en nuestro país. Hemos visto, y también digo, en esto no tenemos nada que inventar, hemos visto que nuestros académicos han hecho el sistema participativo de garantías para fomentar la agroecología. El producir orgánicos o comer orgánico es algo a lo que acceden quienes más dinero tienen, y es algo además difícil de producir porque las certificaciones orgánicas son muy caras, también las hacen empresas privadas, también es otro negocio o negociado que hay atrás. Sin embargo, la academia generó un sistema de fidelitas, de confianza, como para que aquellos productores que quieran pasar a la agroecología puedan certificar de alguna manera con estos sistemas participativos de confianza, que ayudarían a armar estos municipios, estos diálogos, pero diálogos certeros, donde el alimentante, el alimentado existen en unidad. Y la verdad que es un sistema donde todos ganan. Por supuesto, sostener la producción agroecológica, la pesca sostenible y el trabajo digno. Esto diferencia al hablar solo de agroecología y hablar de soberanía alimentaria. Los arándanos pueden ser súper nutritivos, no tener ningún agrotóxico, ningún fertilizante, súper naturales, pero pueden ser cosechados por niños, puede haber trabajo infantil, puede haber trabajo esclavo. Entonces, el pensar en un derecho a la alimentación con perspectiva de soberanía alimentaria es atravesar todas estas cuestiones. Las alertas, se llama ley de etiquetados, también ha formado parte de estos conversatorios. Son importantes, yo creo que la imaginación nos puede permitir
que en lugar de pensar que tenemos que pasar por el viejo código alimentario tantas veces renovado, a través de resoluciones y nada más, hecho en la dictadura, podemos pensar en alertas que pasen sencillamente por saber y informar a la gente si tiene nutrientes críticos de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, que son nocivos para la salud, si son organismos genéticamente modificados o si están cultivados con agrotóxicos. ¿Por qué no podemos saber qué es lo que estamos comiendo? El principio precautorio, ese es un principio que tiene que estar en cualquier idea de derecho a la alimentación, en cualquier ley. No tenemos que probar que ese veneno que consumimos, que esa basura comestible nos enferma. El que la produce tiene que probar que no nos enferma. No puede ser que esté la carga de la prueba invertida como lo está y que tengamos que padecer como las madres del barrio de Ituzaingó, en las afueras de Córdoba capital, que fueron ellas las que tuvieron que demostrar con la vida de sus hijos y las enfermedades de sus hijos que las estaban contaminando. Por supuesto también todos los sistemas de compras públicas de alimentos de la agricultura familiar y de la agroecología. Y acá un concepto que tiene que ver con un sistema que fue uno de los que, digamos, colaboró fundamentalmente para el éxito de Fame Cero en Brasil, que fue la creación de un Consejo Participativo de Seguridad Alimentaria. También lo podemos pensar. Este consejo que hoy tenemos para luchar contra el hambre puede reconvertirse en un consejo del derecho a la alimentación adecuada. Un consejo donde desde los municipios, o sea, que esté conformado por organizaciones populares, la academia y los estados municipales y nacionales, como el CONSEA de Brasil es un modelo que realmente colaboró muchísimo en el sostenimiento de un plan para supervisar y para más que supervisar, para lograr terminar con el hambre en Brasil como uno de los logros más importantes del gobierno de Lula. También se puede proponer un sistema unificado de investigación e información para la alimentación adecuada. Uno de los temas que hace a las políticas de Estado, que las diferencias de las políticas de gobierno y estos saltimbanquis permanentes que depende quién nos gobierna, entonces avanzamos 2 casilleros y retrocedemos 1 o viceversa, como suele pasar, que realmente sea una política de Estado y que exista un sistema único de investigación y de información alimentaria que supervise todo el tema alimentario en la República Argentina. Las alianzas internacionales. Hoy tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es fenomenal esta estrategia, acaba de presentarse, bueno, Victoria está con el tema, la segunda información voluntaria de la Argentina. ¿Por qué? Porque no podemos pensar alimentación sin desarrollo sostenible. Y no podemos pensar alimentación sin igualdad. Y sin igualdad entre hombres y mujeres, sin igualdad de género, no hay seguridad alimentaria. No hay posibilidad alguna de alcanzar la seguridad alimentaria. Y en esto está conteste otro aliado estratégico, la FAO, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, que lograron en su momento, y pienso que hoy, que además no son solo para Latinoamérica y el Caribe, sino para todo el mundo, la Comunidad Europea ha formado su frente parlamentario, las Cortes Españolas, y además con esta pandemia también es una forma de asociación, de estrategia en la pluralidad, en la diversidad, tan importante para construir consensos y para la aplicación de las políticas públicas. Por último, ya que estamos con todas las cuestiones que tienen que ver con lo médico y aturdidos, quiero recordar una frase de ese primer gran médico, o por lo menos el que se lo tiene como aquel al que el juramento hipocrático, que obviamente es Hipócrates, que dijo que el alimento sea tu medicina. Y en este sentido estoy convencida que esto puede ser y que además de poder ser es necesario. Muchas gracias. Bueno, Liliana, la verdad es que muy bueno, gracias. En principio, decirles que pueden hacer preguntas en el chat y trataremos de contestarlas antes que cierre Miriam o después que cierre Miriam.
Ahí ya llegaron algunas preguntas, las vamos a ir respondiendo y juntando. Y además de todo, excelente, como siempre, Liliana. Excelente la presentación, y resalto, debe ser por esto que les comentaba, que estuve con los médicos, que están seguramente algunos por acá, el que trabajo que hablamos sobre derecho al agua, y era el acuífero guaraní, el cuidado de nuestro acuífero guaraní, de los glaciares, de la Antártida, esa cosa que últimamente ni en los mapas lo estaban poniendo, porque también es una forma de desgobernarnos, de sacarnos de nuestro sentido, de nuestra sentido de pertenencia, y entonces dificultades en la pedida también de nuestros derechos. Así que bueno, vamos a dejar hablar a Liliana Schmidt, la diputada que ya Santiago ya presentó, y te damos la palabra, Lili. Un gustazo. Bueno, muchas gracias por esta convocatoria, este conversatorio. Antes que nada quiero agradecer a mi compañera en este camino, que es Lili Parada, que me inició un poco en esto. No era mi tema, yo estaba en defensa del consumidor, presidía la comisión, y ella, un poco me fue trayendo para acá, porque me dijo, ¿cómo puede ser que no estés en esta temática, siendo que estás en consumidores? Y tenía razón, porque cuando empecé a andar me di cuenta que estaba totalmente ligado a los derechos del consumidor también, que es por ahí en la temática donde yo me muevo. Así que agradecerle a Lili, porque todo lo que sé lo aprendo de ella. Sé bien poco, no porque ella sea mala docente, sino porque yo soy mala alumna, pero yo lo que en realidad, y es un honor para mí compartir ahora en este momento con gente que sabe tanto de la temática, por eso que en realidad la exposición que quiero hacer tiene más que ver cómo se gestó la ley y en qué consiste un poco. Le quiero detallar esto. Yo quise, como diputada de la Nación, y justamente en este momento que atravesamos, que es con esta pandemia, que este debate del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria estuviera en la agenda parlamentaria. No hay ninguna ley, no había ninguna ley en el Congreso que hable del derecho a la alimentación, que plasme este derecho en una ley. Quizás no sea la mejor ley, pero es perfectible, está abierta. Por eso que yo aprovecho todos estos espacios. Como nosotros ahora tenemos una problemática, que por esto del COVID estamos reuniéndonos siempre las comisiones y todo a través de los Zoom, yo aprovecho estos espacios para poder contar esta cuestión, ¿no? Porque hasta ahora la ley todavía no tuvo tratamiento dentro del Congreso, y tiene que ver justamente por el momento en el que estamos atravesando. A mí me gustaría por ahí poder contar con ustedes más adelante, cuando podamos hacer las reuniones presenciales y audiencias públicas. Lili, que vos conocés tanto de esto, que me des una mano para poder empezar a perfeccionar esto que yo intenté hacer para ingresar este debate, esta ley de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación dentro del Congreso. Como ustedes se podrán imaginar, quienes conocen de la temática, la ley tiene antecedentes y es el resultado de recopilaciones de proyectos que vienen de América Latina y del Caribe, de leyes que fueron previamente abordadas en nuestra Cámara, como la de Lili Parada, y por miembros del Parlatino, que es un organismo que agrupa a todos los parlamentarios de América Latina y el Caribe. Es un proyecto iniciado en el 2008, se puso en marcha en 2009, tuvo mucho auge y grandes voceros en Chile, en México, en Paraguay, en Uruguay, acá en Argentina con Lili, a través del Frente Parlamentario contra el Hambre. Tiene un poco de todo y agrega conceptos que anteriormente no estaban, como por ejemplo la creación de un Fondo Nacional para la Bioeconomía. Y tiene propuestas que las otras leyes las tenía, como por ejemplo la creación de un Consejo para la Seguridad Alimentaria, que yo ya eso no lo plasmé en la ley porque no es necesario, porque cuando ni bien asume nuestro presidente, crea por decreto el Consejo de Argentina contra el Hambre. Esas son un poco diferencias que tiene con las cuestiones de las leyes anteriores. A esta ley se han incorporado aportes nuevos que le vinculan la producción de alimentos y los trabajadores con el Estado. Y la ley tiene por objeto establecer un marco normativo institucional para la elaboración, para la implementación de políticas públicas que garanticen
el derecho humano a la alimentación adecuada. En los primeros artículos de esta ley detalla lo que significa, lo que implica el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria, define lo que es, pero yo no quiero profundizar en esto porque, bueno, acá están las que saben de esto, no vamos a andar ahondando en los conceptos estos que todos ya conocen. Establece condiciones para ejercer este derecho, y entre ellas, por ejemplo, toda persona tiene derecho al acceso efectivo, absoluto y con igualdad de género a alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados, a la producción y consumo local de alimentos, a la protección social adecuada ante la pérdida del acceso a los alimentos como consecuencias de desastres naturales o situaciones de vulnerabilidad social, o como ahora está pasando en una situación atípica e inédita como el tema del COVID, por ejemplo, producción y comercialización de alimentos o insumos en condiciones de trabajo dignas, la atención de la salud para el bienestar nutricional, un ambiente sano y sustentable, la participación, la información pública sencilla y veraz, referida a cualquier aspecto involucrado al derecho a la alimentación adecuada, esto de que hablábamos, de la ley de etiquetado frontal, por ejemplo, a la educación, a la publicidad, a la comunicación de los derechos vinculados con la alimentación adecuada. Establece también esta ley los principios de aplicación de esta ley, tales como el principio de supremacía, de suficiencia, disponibilidad, de estabilidad, la autonomía, sustentabilidad, equidad de género, la transparencia, y también establece obligaciones del Estado para garantizar el derecho, como por ejemplo priorizar la producción alimentaria destinada al mercado interno, garantizándole a los habitantes el acceso a los alimentos, y reorientando el modelo de desarrollo agroalimentario hacia un modelo más basado en la soberanía alimentaria, obviamente. Garantizar el acceso al agua potable, a un sistema de saneamiento adecuado, y a través de incentivos económicos, fiscales y financieros y tecnológicos, estimular la producción agrícola, fomentar la agricultura urbana con criterios agroecológicos, incentivar el consumo de alimentos saludables, incentivar a la industria agroalimentaria que producen alimentos saludables a través de políticas fiscales, ya les dije, estimular emprendimientos que promuevan el uso de suelos de los suelos, sustentables de los suelos, fomentar la educación alimentaria, fomentar la producción, la distribución de alimentos provenientes de los pequeños y medianos productores, de los productores comunitarios, de las familiares, de los pesqueros artesanales, incentivar el consumo de alimentos sanos, de nutritivos, propiciar el acceso de la población a una información clara, precisa, sobre la composición nutricional, otra vez esto que les decía de la ley del etiquetado. Y por supuesto que esta ley también toca todo lo referente a los bienes naturales, comunes y esenciales a la alimentación. El acceso y la utilización de la tierra y del agua, el impacto ambiental, la protección del medio ambiente, la biodiversidad, la protección de los bosques, de los montes, de los suelos, el acceso a las semillas, esto que vos hablabas, Lili, recién, la conservación de las semillas, el intercambio libre de semillas nativas y criollas, y también que se trabaje en una ley, obviamente, de semillas que tenga protección a los pequeños y medianos productores y no sea una ley de semillas para la agroindustria. También aborda la producción, la comercialización, la distribución de los alimentos, donde lo primero que pide que se garantice el trabajo digno en primer lugar, y tiene todo un articulado referente a la producción, donde ahí se establece impulsar la reconversión sustentable de los procesos productivos convencionales y las explotaciones de monocultivos, destinados al mercado externo, obviamente, hacia modelos de producción agroecológica, orgánica, sustentable, diversificada. También tiene un capítulo de las obligaciones del Estado para el fomento de la pequeña y de la mediana producción, de la agricultura familiar, de la agricultura campesina, de los pueblos originarios. Y respecto a la comercialización, a la distribución de alimentos, también esta ley habla de fomentar mucho el asociativismo, ahora ya justamente que estábamos hablando acá en un lugar donde justamente el asociativismo es lo importante, fortalecer la comercialización local, la regional, que las compras públicas para establecimientos públicos, el monitoreo y regulación de precios, en lo que nuestro gobierno ya está, ha dado muestras de un avance importante en esto, en la Secretaría de Comercio Interior, promover el acceso al mercado internacional de producción de alimentos de pequeños y medianos productores,
el fomento de exportaciones de productos regionales tradicionales. Y en cuanto al consumo y la nutrición, la ley también prevé incentivos al consumo de alimentos nutritivos de origen agroecológico, programas de promoción y educación nutricional, el apoyo obviamente a la ley del etiquetado frontal, la calidad nutricional en los programas de alimentos dirigidos a la población vulnerable, que eso también ahora está acá Victoria y puede bueno, contarnos un poco de cómo está trabajando, planes educativos de consumo responsable y también la evaluación de la educación agrotécnica. O sea, en fin, la ley aborda todos los ejes, porque nosotros tenemos que reconocer que no solo tenemos un problema de pobreza, que lo vamos a ver agravado después de la pandemia y no vamos a abundar en porcentajes de pobreza, en cómo vamos a salir de esto más pobres y qué proyecciones de pobreza hay, sino que además tenemos una pandemia de la que nadie habla y que son las enfermedades productos de la malnutrición, la diabetes, la obesidad, los niños con estas patologías, con enfermedades coronarias. Entonces, no es solo la inseguridad alimentaria nuestro problema, también es la malnutrición. Por eso que esta ley tiene que abordar todos los ejes estos. Y en este contexto creo que una ley marco nacional de seguridad alimentaria es necesaria para poner límites claros, concisos a un derecho que tiene jerarquía constitucional y que está plasmado también en el derecho internacional, es el derecho a la alimentación. Entonces una ley que sea comprensiva, integrativa, que contemple y asegure la distribución correcta y eficiente de los alimentos, su producción, todo. Entonces, yo considero que los estados tienen la responsabilidad que es indelegable de proteger, de hacer respetar y de concretar un derecho, como el derecho a la alimentación. No había una ley en el Congreso, a mí me parece que era el momento oportuno de empezar a trabajarla. Nosotros venimos de una gestión donde la anterior, donde la progresividad de los derechos era utilizada como una excusa para justificar situaciones de injusticia y de desigualdad. Todos recordaremos cuando te decían, te hicieron creer que podías tener un plasma, te hicieron creer que podías tener un teléfono celular. Entonces, la progresividad era como una excusa para la injusticia. Entonces nosotros tenemos que volver a un paradigma donde la conquista de derechos sea nuestro norte, ¿no? Y este país tiene suficientes recursos para asegurar este derecho y alcanzar la seguridad alimentaria y la soberanía. Estoy convencida que es con normas claras, donde lo vamos a poder estar un paso adelante para concretar este sueño que vos me metiste en la cabeza, Lili, que es la eliminación absoluta del hambre y de la malnutrición. Así que la ley plantea estos temas del acceso a la tierra, y yo en ese sentido estoy contenta porque, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero les quería contar que ayer justamente visité acá cerca, por eso que cómo vamos cambiando de a poco introduciéndonos en esto, ¿no? Acá cerca yo vivo en el interior bonaerense, acá cerca tengo un pueblito que se llama Tapalqué, es un pueblo de pocos habitantes, y el intendente ya está trabajando en un proyecto de colonias agrícolas, lo está trabajando con Nahuel, que es el presidente del Mercado Central, que va a ser para abastecimiento del pueblo. En tierras fiscales está pensando en traer 7 familias a las que se les va a construir la casa a través de desarrollo social, y me parece que nosotros tenemos que avanzar en esto y que esta ley, esta ley marco va a facilitar todo esto, ¿no? A mí me dio mucha alegría ayer visitar esto al intendente y el entusiasmo que tiene para esto. Tenemos que ir apuntando en este sentido, y como Congreso nosotros nos debemos leyes que garanticen esta cuestión del derecho a la alimentación. Lo tenemos que empezar a poner en visibilidad y que no sea solamente un relato. Así que nada, me gusta, les agradezco nuevamente esta posibilidad, Lili, y la posibilidad que me dan ustedes de poder aprender con ustedes esto, porque yo les vuelvo a repetir, no soy especialista en esto, estaba en otra cosa, Lili me introdujo, y es un camino de ida. Así que acá estoy, y estoy para cuando podamos con esta ley, yo la quiero socializar y que ustedes me hagan todos los aportes que se les pueda cambiar o
o agregar. Así que muchas gracias. Bueno, Lili, buenísimo. Les cuento un poco los comentarios en líneas generales, las preguntas las vamos a dejar en particular. Muy interesante la ley, cuánto de ello se ha logrado. Para Liliana Parada, felicitaciones, todo felicitaciones, así que muy buena la exposición. De Lili Schmidt también, tal cual. Y bueno, plantean el desafío de, bueno, cuánto se ha logrado. Y el último comentario, te lo dejo después para que lo puedas analizar. Dice, bueno, excelente la ley. Espera porque se me fue. Interesante la ley donde se prioriza la alimentación en nuestro país, por eso hay que prestar mucha atención a proyectos que se quieren imponer como las factorías, como las grandes factorías. Este tema claramente está muy a flor de piel porque está muy presente en todos los mensajes. Y bueno, ahora siguen los mensajes de que están muy entusiasmados a Lili por llevar al Congreso este sueño colectivo. Y bueno, sigue bueno, está bien, priorizar nuestra soberanía alimentaria por sobre las megas producciones, tanto para China como Actech, es como, digamos, como parte del reclamo en líneas generales o las observaciones que nos van marcando el camino. Así que gracias, Lili. Te dejo esas dos preguntas, después igual las puedo ayudar a repetir hasta el final. Y pasamos la palabra a Victoria. Bueno, muy buenas tardes, Erika. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a mis compañeras de panel, a las dos compañeras lilianas, ambas dos, muy interesante todo lo que han dicho. Yo voy a ser muy breve porque creo que están todos también muy pendientes de que está Kita acá con nosotros, Orban, y todas estamos esperándola, que es la voz quizás más autorizada de coherencia, de lucha y de dejar un camino recorrido que no vamos a parar hasta lograrlo, que sin lugar a dudas tiene que ver con que efectivamente en la Argentina la palabra hambre esté desterrada por lo menos de la boca de todos nosotros los que hacemos política. Creo que ese es el desafío y creo que tener la Kita acá es en definitiva la expresión de todo lo recorrido en la Argentina, pero también la causa por la cual la Argentina, en cada 10 años y cambiando los ciclos económicos y sociales, vuelve a tener esta característica tan notoria y cada vez más de pobreza y de inseguridad alimentaria en nuestra población, en donde un plato de comida pasa a ser un privilegio para, lamentablemente, cada vez más compatriotas. Y eso no está separado, escindido de la matriz productiva de alimentos en la República Argentina. Yo creo que Kita aquí ha sido justamente la voz que nos hace pensar y repensar cuál es el motivo por el cual suceden estas cosas en la República Argentina y también me animo a decir, por supuesto, en la región y en el mundo. En un mundo con un gran sistema de concentración monopólica de la industria de los alimentos, que se fue concentrando, como bien explica Kita en toda su obra escrita, se dio de manera muy prácticamente al unísono en la década de los 90 y nosotros hoy vemos ni más ni menos que las consecuencias más palpables y notorias en la República Argentina. Si bien es cierto lo que dice Liliana Parada con respecto a que no somos un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, es una expresión quizás que refleja que somos un país productor de alimentos. ¿A cuántos hombres y mujeres podemos darle de comer en la Argentina? Creo que en función de lo que han dicho nuestras dos colegas, el imaginario hace pensar que la Argentina básicamente tiene la posibilidad de dejar de tener hambre si empieza a pensar y repensar una matriz productiva de alimentos que genere riqueza, que esté centrada en quién produce esos alimentos, cómo y de qué manera se producen esos alimentos, y a partir de pensar y repensar esa matriz productiva, creo que al final de ese desarrollo lo que vamos a encontrar es que hay un sector de la población que se va a ver incluido en esa matriz productiva, que va a tener trabajo, que va a vivir de ese trabajo y que se va a poder alimentar de manera adecuada de ese trabajo. El problema es que acá, lamentablemente, en 200 años de nuestra historia, lo que viene sucediendo es la grieta, o sea, es el modelo de la Argentina. ¿Qué modelo de la Argentina hemos construido hasta aquí y ahora? Un modelo de una Argentina agroexportadora, cerealera o de soja, según las épocas, ¿no? Posiblemente algunos dirán en 1810 la discusión era la agroexportación de algún cereal, diferente ahora que es la soja transgénica o la soja para alimentar cerdos. Pero en definitiva ese es un modelo extractivista
que genera afuera grandes rentabilidades, que esas divisas son bien recibidas para el conjunto de muchas veces los países que necesitamos esas divisas para poder diversificar nuestra matriz, industrializar la Argentina. Entonces, en estos momentos de crisis, y acá quiero ser muy prudente, nosotros tenemos que convivir con ese modelo agroexportador. Nosotros no podemos de un día para el otro cerrar ese modelo agroexportador que tiene 200 años de historia. Lo que tenemos que animarnos a hacer con esta ley que celebro, Liliana, y que voy a tomarme el trabajo, por supuesto, de leerla y de acompañar en una ley marco que creo que nos merecemos, es justamente cómo los estados tienen el poder supremo vía justamente regulaciones impositivas y beneficios impositivos y fiscales, privilegiar esa matriz productiva y en todo caso desmotivar la otra en función de una cantidad de baterías que se han visto a prueba. Digo, cuando nosotros aumentábamos las retenciones al agro, también era una forma de desacelerar algunos de los cultivos que nos hacían daño, y cuando bajábamos retenciones de algunos cultivos era justamente mirando la posibilidad de producir algunas cosas que en la Argentina se habían dejado de producir. Entonces, el poder del Estado en esto es realmente lo más importante que tenemos ahora por delante. Y como dice nuestro ministro de Producción y Desarrollo Productivo, Matías Culfas, hoy no estamos en condiciones, lamentablemente, de dejar de mirar ninguno de los sectores. Necesitamos que todos los sectores produzcan. El problema lo tenemos, en todo caso, en cómo nosotros, sabiendo que eso existe, que no lo vamos a modificar de un día para el otro, vamos creando las condiciones para que todo lo otro que se ha generado prácticamente en soledad o en redes comunitarias, pero no sin un Estado que esté apalancando permanentemente la matriz productiva de la agroecología, del movimiento campesino y rural, que además va a poblar nuestro interior, va a generar una Argentina federal de verdad, mirando las riquezas y las posibilidades de producción de cada una de nuestras provincias, y que además en esa búsqueda de ir viendo cómo promocionamos la producción de esa manera en función de esa riqueza natural, en el sur la pesca, en el norte la quinoa, en Salta la banana, digo, en cada una de esas producciones además hay una transferencia de la ciencia y la tecnología que antes la Argentina quizás no tenía, pero que ahora tiene a partir de haber montado un Ministerio de Ciencia y Tecnología también al servicio de producir alimentos de calidad y saludables que sean justamente la posibilidad del desarrollo de la Argentina. Yo lo que creo en definitiva es que en estos momentos, como dijo Liliana Parada, de emergencia, estamos abocándonos a lo urgente. Y lo urgente en la República Argentina ya era en diciembre el hambre, lo urgente era nivelar ingresos de los sectores más desprotegidos, lo urgente era cómo hacíamos para recuperar la capacidad de hombres y mujeres de poder alimentarse con una canasta básica de alimentos que se les había disparado en 4 años al infinito. Y ahí siempre me gusta remontarme a quien fue, en todo caso, el que señaló hace más de 70 años, que fue cuando Juan Domingo Perón, inaugurando el plenario de la política alimentaria en el 49, decía relación salario-canasta básica de alimentos, ¿no? El Estado debe custodiar esa relación. El Estado debe garantizar no solamente el ingreso a un salario digno, sino también la composición de una canasta básica de alimentos que sea accesible y de acuerdo proporcionalmente a ese salario. Siempre me gusta referirme que cuando nos fuimos de la Argentina, en el gobierno de Cristina en diciembre del 2015, con todas las dificultades que teníamos económicas y con lo que nos había costado poder mantener en aquel momento la política de precios cuidados, había una relación de que un salario mínimo vital y móvil equivalía al 57% de la canasta básica de alimentos. Cuando Macri se fue del gobierno, el salario mínimo vital y móvil y la canasta básica tenía una relación del 82%. O sea, un laburante formal con un salario mínimo vital y móvil tenía que invertir el 82% de su salario solo para alimentarse. Después miremos de qué manera alimentarse, ¿no? Pero en principio esa relación también produce en el imaginario la imposibilidad de hablar de alimentación adecuada. Porque cuanto más esfuerzo tiene que hacer un trabajador para lograr esa canasta básica de alimentos, más lejos va quedando la posibilidad de que esa canasta básica de alimentos sea realmente accesible y se pueda lograr en el conjunto de hombres y mujeres que viven de su salario. Entonces, es para nosotros muy importante, y por eso Alberto Fernández, cuando arrancó su gobierno, dijo: Argentina contra el hambre no es un plan de gobierno, es en todo caso la posibilidad de pensar y repensar la matriz productiva de alimentos en la República Argentina, es empezar por los que no pueden esperar, inyectando ingresos y conteniendo la canasta básica de alimentos. Por eso, los primeros días de diciembre, lo que hizo Alberto Fernández fue inyectarle al sector de los jubilados, por decreto el aumento de jubilados, inventar el ingreso, digamos, a la tarjeta alimentar como una forma de rápidamente nivelar a las mamás con niños de 0 a 6 años para ganar tiempo perdido, porque durante 4 años
las madres en la República Argentina que tenían niños a cargo con la UH se les había desplomado ese ingreso y al mismo tiempo se habían endeudado de manera macabra con la ANSES, con tasas del 55% de interés para básicamente comprar alimentos y comprar la energía para poder cocinar esos alimentos. Entonces, sacando la presión de los vencimientos de intereses de la ANSES, que eran 33 millones de pesos de intereses que pagaban los más pobres de los pobres en la República Argentina, aumentando esos ingresos, y el 6 de enero relanzando precios cuidados, daba un claro mensaje hacia dónde deberíamos ir en lo urgente para ir construyendo la base de lo que tenemos que transformar en la Argentina en el mediano y en el largo plazo. Yo estoy convencida que con esta agenda, con estas parlamentarias, con nuestro Senado de la Nación, con, por supuesto, la voz autorizada a que nos guíe en el camino de la reconstrucción de la Argentina, que es Quita Gorra, no tengo ninguna duda, y con un presidente que vuelve a tener una agenda federal y donde dice el Estado debe ser quien garantice la igualdad de oportunidades, y esa igualdad de oportunidades tiene que ver con que el Estado debe garantizar que una persona que nace en nuestro interior profundo debe tener las condiciones de igualdad de oportunidades para poder desarrollarse en esa localidad. Y nosotros, no hay otra forma de pensar ese volver al interior y dejar de traer a estos conurbanos profundos de Buenos Aires, a cientos y miles que vienen en búsqueda de un futuro que no les es fácil, que no está a mano, que no se consigue trabajo, que se vuelven a someter a la pobreza más extrema, si no tenemos un plan de desarrollo federal basado en la producción de alimentos de manera ecológica, cuidando, por supuesto, quienes producen los alimentos, por supuesto, primero el derecho de quien trabaja la tierra, pero que tenga obviamente toda la normativa con respecto a los derechos campesinos en esa producción de alimentos y cuidando nuestros recursos naturales. La única manera que tenemos que entender esto es que si la Argentina hoy está atravesando una guerra, y yo miro constantemente que esto es parecido a la salida de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ni más ni menos que estamos entonces en el mejor momento para discutir de qué manera en esta posguerra, en esta pospandemia, la Argentina se reconstruye a partir de una matriz productiva de alimentos que deje 200 años de historia atrás, no haciendo la revolución alimentaria, dando las condiciones necesarias para que la producción de alimentos tenga una mirada subsidiada del Estado si es necesario, con impuestos, con tasas, con beneficios para poder producir. O sea, es el INTA el servicio justamente de esta producción de alimentos, es la matriz justamente de Lenosa y de las prestadoras de agua para llevar agua donde no las hay para producir alimentos, es el Ministerio del Hábitat pensando cómo tenemos que construir viviendas para el sector que va a producir alimentos y queremos que se quede en esas localidades, es el transporte en todas sus vertientes, pero fundamentalmente las que se han desarmado en los últimos 100 años de historia, que son los trenes y las vías marítimas, como dice Liliana. ¿Cómo puede ser que la Argentina no desarrolle sus trenes en función de los alimentos para bajar costos de logística, para que los alimentos de consumo de los 45 millones de argentinos mantengan una relación con el salario? Si no, no hay realidad posible. Si no, nos vamos a encontrar corriéndonos la cola. Vamos a inyectar dinero a los sectores populares con un esfuerzo enorme en un contexto de estrechez fiscal para que luego termine en las grandes cadenas de supermercados fugando ese dinero. Y es más, ni siquiera ese dinero que se inyecta vuelve al blanco. O sea, nosotros nos encontramos hoy con un problema mayor aún. En tiempo de pandemia el Estado tuvo que inventárselas para transferir dinero como nunca antes. El IFE, para dar un ejemplo, 90.000 millones de pesos. A 9 millones de argentinos les depositamos esa plata. Ustedes saben que en el mundo se está tendiendo obviamente a lo que se llama la billetera digital, porque no hay capacidad productiva del papel moneda. Estamos importando papel para imprimir billetes en la República Argentina. Para importar ese papel necesitamos dólares que se los pedimos a la agroexportación. Entonces, no es una única política. Acá la integralidad que decía Liliana, del proyecto de ley que busca justamente un marco, un paraguas de contención donde estén miradas la producción, la logística, la comercialización, el ingreso del salario, la producción de fuentes de trabajo, el valor agregado, la ciencia y la tecnología al servicio de esa producción de alimentos en la República Argentina. Y al mismo tiempo, si va a haber transferencias del Estado, ¿cómo me garantizo que esas transferencias vuelvan al blanco de la economía? En impuestos que debemos poder captar para poder inyectar a esta matriz productiva que queremos darles ventajas, subsidios, préstamos, créditos blandos. O sea, no es tan fácil, evidentemente, salir de esta situación. Pero estoy convencida, compañeras, que sí hay un camino, que sí hay mujeres que han marcado el norte de la salida, y estoy convencida que nosotros en este momento de esta crisis inédita y de este
revolver a un mundo que espero que no sea el 19 de marzo claramente. En todo caso nos da la posibilidad de que volvamos como volvimos al gobierno intentando ser mejores, vamos a volver a una Argentina post pandemia que debe ser mejor sin lugar a dudas, para no repetir un modelo en todo caso de consumo interno, pero que en todo caso deje el sabor amargo de que ese consumo tampoco es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria va a ser alimentar a 45 millones de argentinos y argentinas de manera adecuada, con una producción sostenible, que respete nuestro medio ambiente y que por supuesto el Estado tenga la custodia y el resguardo de esas vías navegables, de esas vías de tren que nos faltan, de todo el sistema logístico de la Argentina. Porque no hay posibilidad de sostener ingresos y costo de alimentos si el Estado se corre del control de los puertos, de las vías navegables, de los circuitos de trenes, y donde el mercado pasa a tener la inversión de toda la distribución logística de Argentina para llevarse esa rentabilidad. No hay proyecto de Argentina si el Estado se corre de ese rol y puede ser el gran regulador y el gran resguardador de los derechos de los 45 millones de compatriotas que hoy en la Argentina no la están pasando bien, y no la vamos a pasar bien si no nos animamos a dar ese salto y esa discusión de calidad que nos merecemos como hombres y mujeres que apostamos a la política como la forma de transformar esa realidad. Yo quiero darle la palabra a Quita porque creo que acá si hay alguien que ha dejado un camino sembrado de por dónde tenemos que ir, es nuestra querida compañera y queridísima Quita Gordon. Así que les agradezco muchísimo de corazón la invitación y me quedo a escucharla a la más grande de todas. ¿Qué haces? Bueno, Victoria, entonces te invitamos a que reescuches el primer encuentro que fue toda su expresión, todo su esplendor. Ahora la vamos a volver a escuchar como siempre. Bueno, tengo varias preguntas, las voy a dejar para el final. Liliana Schmidt va respondiendo algunas. Algunas son para Victoria, después te las haré. Y bueno, sí, creo que el camino no es fácil, creo en esta cuestión de estas tensiones que hay que ir resolviendo para encontrar el mejor camino. Y bueno, nada, vamos por un camino. Comer es un acto político, este tipo de decisiones son decisiones claramente políticas, y nuestra sociedad hoy está en este camino, así que lograremos seguramente lo mejor. Así que ahora vamos a escuchar a Quita, que no la encuentro por acá. Miriam, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando todo. Bueno, bueno, Miriam, te queremos escuchar, así que bueno, te damos la palabra para después pasar a las preguntas. Sí, pero creo que hay otras participantes también, ¿no? No, Miriam, hoy, viste, estuvimos como a tiempo. Santiago nos va a felicitar, pero estuvimos reacotados. Primero yo quiero destacar dos hechos que son importantes. Evidentemente son las mujeres la custodia de la soberanía alimentaria, porque esta mesa sí lo expresa, por un lado. Por el otro lado, alegrarme de saber lo que siempre va, lo que la política es la capaz, como dijo Victoria, necesaria para transformar la realidad. Y lo digo con mucho orgullo porque en estos tiempos en que denostan a los políticos, esta mesa es una mesa política. Miren ustedes qué representantes tenemos. Es muy valioso saber esto. Una diputada por mandato cumplido, otra diputada que está trabajando en este sentido, una funcionaria de altísimo nivel que tiene en sus manos nada menos que la política del hambre. Por favor, esto es de una valía extraordinaria, valorémoslo así todos los que estamos en esta reunión. Y además, rescatar, hay una ley de soberanía alimentaria que Liliana presentó en el periodo anterior, que perdió estado legislativo y que fue producto de una elaboración consensuada y colectiva. Ahí participamos todos, hubo audiencias públicas y hubo aportes inestimables. Esa ley, ese proyecto de ley, sirvió incluso como pasaporte para que Liliana planteara y ayudara a restablecer la Comisión Parlamentaria contra el Hambre en América Latina, a la que le tenemos que prestar atención, a la que tenemos que alimentar, a la que tenemos que llevar nuestros proyectos y nuestras propuestas.
además decir algunas de las cosas que dijo Victoria. Hay, y que dijeron todos. Primero, venimos de una historia que marcha más de 200 años, ¿no es cierto? Eran los saavedristas y los morenistas, y después los unitarios y los federales, y después los peronistas y los radicales, y seguimos así. Pero fundamentalmente lo que más nos atrasa no son estas supuestas brechas, no supuestas, reales brechas, que tratan a algunos de mellarla y de ensancharla de ella, sino la estructura de nuestro país, la estructura económica de nuestro país, que es el dominio colonial nos dejó el regalo de las tierras a sus amigos, a los señores que vinieron con los barcos y con la espada, y con la cruz también. Pero también el otro señor del desierto que liquidó nuestra población aborigen en el sur, también se ocupó de regalar esas tierras a sus amigos, a sus parientes, a sus descendientes. Bueno, esta estructura se mantiene. En la medida en que nosotros no avancemos en hacer problemas estructurales, transformar estructuralmente, que hay una palabra que manejamos hace más de 100 años, que se llama reforma agraria, ¿verdad? Profunda, popular, integral, que en algunos produjo un ataque de sarna o de caspa, no sé, pero que es necesario. El acceso a la tierra, y ya hay varios proyectos en este sentido. Y en esto, cuando la diputada mencionó lo de Tapalqué, yo ese día salté de alegría, porque ese es el camino de Tapalqué, el camino de Gualeguaychú. No hace falta ni siquiera necesitamos llegar a expropiar nada a nadie, que tanto están guardando cerrando, cosiendo sus bolsillos. Nosotros tenemos tierras fiscales, tenemos un montón, pero además cuando se quieren comparar con los otros países, porque siempre somos nosotros los tontos, nadie dice que hay ningún país en el mundo tiene un solo dueño con 1 millón de hectáreas, como Véneto. En ningún país del mundo se dice que dos, que son, la Fortabat y otro de los poderosos tienen 2 millones de hectáreas, que no sabemos qué diablos producen, o si no producen soja para los chanchos. Y entonces, frente a todo esto, en este sentido tenemos que avanzar. Y sobre todo lo que creo que tenemos que destacar, Victoria, más hoy en día, a todos los oyentes le digo, el rol del Estado. El derecho a la alimentación es papel protagónico el que juega el Estado. Es el Estado el que protege nuestros derechos. Y cuando hay alguna gente que dice que tiene problemas mentales por estar tanto encerrado, yo me muero de risa, yo me alegro enormemente porque hay un Estado que me cuida. Y estoy recluida como tantos hace tantos meses, pero en una casa confortable. Estoy sufriendo por los que no la tienen, los que no tienen la calefacción, los que no tienen acceso al agua, los que no tienen acceso a la comida. Valoremos el esfuerzo en esta situación de crisis económica tan grave que heredamos, el hecho de que salga la tarjeta alimentaria, el hecho del IFE, es decir, todo este refuerzo de las asignaciones de este Ministerio de Desarrollo Social que está mostrando que se entró en otra etapa de trabajo. Yo lo decía el otro día cuando se inauguró esta cosa que tenemos que ayudar, la red de comedores populares. Este es un ministerio que trabaja desde el pie, porque el fuego calienta desde el pie, calienta desde abajo, porque ha incorporado a sus filas los luchadores sociales. Y esto es importantísimo, porque no gobierna desde un escritorio, no es aquel ministerio que supimos conocer algunos de nosotros, por lo menos los más veteranos, aquel que quiso imponer la soja solidaria, y con una total desvergüenza, la que era ministra de ese momento, para qué la voy a nombrar, salió a decir después de aquella histórica reunión, cuando todas las organizaciones profesionales, sociales, rechazamos el plan de la soja solidaria en la Biblioteca Nacional 2002, ella salió al cierre a decir: cuando uno está en el poder le acercan una serie de propuestas, haciéndose aquelito. Claro, cuando estás sentada en el escritorio sí, pero cuando bajás a territorio y cuando ves la realidad, las propuestas son otras.
Por eso, hay avances, los tenemos que señalar. Hay un acto revolucionario, haber creado una dirección de agroecología, por favor. Esto marca, ya empieza a tener rumbo, empieza a tener una brújula, estos cambios que necesitamos. El tema de Vicentín, que hizo estallar todas estas reflexiones que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Eso es por primera vez un cambio estructural y la necesitamos como empresa pública. De una vez por todas que se dejen de considerar al Estado como bobo para seguir robándonos, para que todo lo que la riqueza de la Argentina esté fuera del país y no se vuelva sobre nuestro propio país. Si se robaron los puertos, si se robaron la Marina Mercante, si se robaron los ferrocarriles, pero por favor, y vienen a hablarnos y encima... Bueno, ¿para qué voy a decir? Porque son noticias de todos los días, ¿no es cierto? Pero esta es una estafa que le han hecho al pueblo argentino, porque por cada $1.000.000 que se le asignó a estos piratas, fueron millones de dólares que le negamos a los productores familiares. Fue el pequeño crédito, esto que ahora lo saca adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que habla de alimentos bonaerenses, y que habla de una tarjeta campo con 0% de interés. Esto es gobernar para el pueblo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y esto me alegra enormemente cuando tuve la oportunidad de conocer a Victoria y señalé, hace 2 días salió, el aporte del INTA, el tambo en el municipio. De una vez por todas quebremos el espinazo de Nestlé y de la Serenísima, de una vez por todas, porque los bolsones de leche se amontonan en las escuelas, pero los chicos no toman porque no les gusta y los personal no sabe reconstruirla, no puede o no quiere, no importa, pero los chicos terminan tomando agua hervida. Cuando si nosotros tenemos un tambo por localidad, podemos tomar la leche que nos gusta, la que les gusta a los chicos, no la que me gusta a mí. Y entonces el sueño del ministro de Desarrollo que quiere que volvamos a tomar leche puede cumplirse. Por eso cuando la conocí a Victoria y yo largué esta historia, ella me dijo, ya tenemos un tambo municipal, ya está, perfecto, avancemos en este sentido. Se lo planteé al intendente de Loma. Una huerta por escuela, como dicen bien la gente, leyes provinciales de la provincia de Misiones. Hoy me llamaron de la costa, donde están desarrollando un trabajo precisamente contra las fumigaciones. ¿Y qué me dijeron? Miriam, estamos contentísimos. Ya conseguimos 350 huertas en plena pandemia. Esta es la cosa, la autosuficiencia alimentaria, pero desde abajo. No lo pensemos a nivel global, pero a nivel global, a nivel nacional, sí pensemos que ha llegado el momento de bajar la bandera de la soja para conseguir divisas y desarrollar, sí, una producción del ser, el país que es bandera de la producción de alimentos sanos y soberanos y seguros. ¿Por qué? ¿Qué país en el mundo tiene las características de nuestro país? La variedad de climas, la diversidad de climas, su capacidad profesional. Este pueblo que no baja la cabeza, que es un pueblo humilde, silencioso, pero que sobre todo es creativo y solidario. ¿De dónde si no salió la economía social? Sino de los trabajos desde abajo para superar la crisis del 2001. Por favor, por favor. Entonces, si nosotros tenemos esto, hemos recuperado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, están aportando desde el INTA y desde el INTI, tenemos tanto hecho y tanto por hacer. Y tenemos las condiciones, además. ¿Por qué en lugar de aprender de los tucumanos están exportando arándanos y están exportando limones? ¿Y qué hacen para eso? Esto también hace pensar. Alquilan aviones, porque nuestra línea de bandera va a tener que agregar la línea comercial, porque es una aberración hoy, siglo XXI, transportar alimentos que llamamos kilométricos de una punta a la otra del país, de un país tan extenso, o de una punta a la otra del planeta. Otra de las razones, porque el costo de la logística es casi la mitad del costo de los alimentos, y sin acceso a una alimentación. Y una de ustedes lo recordó, y a mí me emocionó ese recuerdo. Yo soy alumna de Escudero, he sido alumna de Escudero. Tengo 70 años de profesión, así que miren ustedes, si uno ha caminado por estas
calles y por estos barrios. ¿Qué decía Escudero? El salario mínimo debe fijarse de acuerdo al costo de la canasta básica. Y si ese costo, y no puede ser mayor al 50% de su valor. Es decir, que si mi canasta en este momento está en 45.000 pesos, el salario mínimo tiene que estar en 90.000. ¿Por qué? Porque hay que dedicar a salud, hay que dedicar a educación, hay que dedicar a recreación, hay que dedicar a transporte, hay que dedicar a vivienda. Eso va a dar una vida digna. Eso nos va a dar una vida digna. Entonces, porque además confundimos algunas cosas y hablamos canasta saludable y canasta no sé qué, no. La canasta básica es un elemento económico para manejar, para fijar los salarios, para fijar los costos. La guía alimentaria es la que nos dice qué tenemos que comer y entonces nos permite usar, digamos, para saber si los bolsones que nosotros entregamos son o no saludables, responden o no a los parámetros nutricionales. Pero para eso está la guía. Y una vez por todas aclaremos estas cuestiones. Entonces, yo saludo con todo mi entusiasmo y hoy en la reunión que tuvimos con Erika y con Mercedes, con los médicos que vienen a hacer la especialidad en nutrición a la Facultad de Medicina, nos preguntaban, ¿pero a ustedes las escuchan? ¿A ustedes les da bolilla? Claro que sí. Yo hace 24 años que trabajo en este tema. Muchas sí hemos avanzado. Era una gota de agua en un pajar en su momento, cuando volví en el 96 de Roma. Y todo decía la Miriam con sus cosas raras. Y las cosas raras de la Miriam hoy están en boca del presidente de la Nación. Y empieza a ser patrimonio del conjunto de los movimientos sociales que están levantando esa bandera, la producción de ser un país que produzca alimentos sanos, seguros y soberanos. Claro que nos cruzan contradicciones. Ahora aparece el tema de la importación de nuestro amigo, ay, que amigos a veces nos da la vida, ¿no? De Bill Gates, metiéndonos el tema de la producción robótica, digital. Esto va a agravar nuestro problema. ¿Por qué? Porque hoy que tenemos el desalojo del campo, es lo que ha llenado las villas miserias que circundan a las grandes ciudades. ¿Quiénes son los que viven en las villas miserias? Los que fueron desalojados del campo. Y entonces, bienvenida sea el proyecto de ley de Durañona, de la vuelta al campo, la ley de arraigo. Hay proyectos, tenemos que avanzar en ese sentido. Este es un país extenso, da para eso. Lo mismo que el problema de transformarnos en la granja de los cerdos. ¿Podemos criar cerdos para la China? Sí, para todo el mundo, no solamente para la China. Pero no, con feedlot. Volver a que nuestras vacas sean aeróbicas como fueron en su momento. Es decir, hay formas de producción que estén en el marco de la agroecología, de las pautas de la producción de alimentos en otras condiciones. Sí podemos producir para los chinos y para quien sea, y por qué no, pero primero para el mercado interno. Primero para el mercado interno. No puede ser que este verso que nos quisieron imponer, producimos para 400 millones. Es más, este proyecto que los grandes señores han presentado ahora, que en lugar de producir 100 millones de toneladas de soja, produzcamos 200 millones. Cada millón de toneladas de soja que se quiera producir más, son bosques que nos van a talar, son deforestación y por supuesto un agravamiento de las consecuencias climáticas, porque esta pandemia no nació del repollo, nació precisamente, y lo reconoce el mundo entero, de las formas capitalistas de producción de alimentos en todo el mundo, de la concentración monopólica que la industria alimentaria presupone, de la falta de la violación al derecho a la información. Por algo, bienvenidas sean las diputadas que están peleando por la ley de etiquetado, las necesitamos, tenemos que saber qué comemos, qué comemos y cuáles son los valores que tenemos que rescatar. Entonces sí, vamos a celebrar con honor y con orgullo el legado de nuestros próceres. Se llamaba Belgrano, se llamaba Belgrano. En 1810 estaba hablando la reforma agraria. Creó las primeras escuelas agrotécnicas, las escuelas de náutica, y ahora se apropiaron de los puertos y se apropiaron de nuestra marina mercante y nos dejaron
yo iba a decir una mala palabra y digo, va, los dejaron en pelota, en los ferrocarriles. Todo eso necesitamos rescatar, es mucha la tarea. Yo invito a todo el mundo a convertirse en un militante por la vida y no en un militante o en un partícipe o aprobador, digamos, o aplaudidor del modelo de los agronegocios. A militar por la vida, no solamente porque además, pavada de cosa le tocó a este gobierno, ¿no? A heredar una crisis y encima la pandemia. Pucha, digo, hay que ser muy capaz para sortear esta tormenta. Pero para eso va a tener un pueblo que va a acompañar todas estas medidas que signifiquen beneficio para el conjunto de la población. Estos, los que menos tienen, avanzando en el impuesto a la riqueza, avanzando en una nueva ley que signifique que el impuesto, digamos, que los que más ganen más paguen, que la cuestión impositiva también esté en debate, pero por favor, nosotros somos los países que cobran más impuestos, por favor. Están haciendo un escándalo por 1 o 2% de impuesto por una vez en una situación excepcional, cuando en Alemania están planteando el 10% y en forma permanente. ¿Y por qué no dice lo que pasa en los otros países? Y lo está haciendo España y lo está haciendo Italia, y lo está haciendo toda Europa, que está nacionalizando sus líneas aéreas, que están en crisis. ¿Por qué? Porque el transporte es uno de los derechos básicos a los que tenemos derecho, y que también tiene que estar en manos del Estado. No es el Estado bobo, es el Estado presente, que por supuesto, con eficiencia, con transparencia, con control popular, nosotros necesitamos, a mi sentir, claro que la necesitamos, pero como empresa pública, donde estén las cooperativas, donde estén los trabajadores, no tengamos control, y para que esta sangría de dinero no se vaya afuera, que se quede acá. Y para recuperar por lo menos 2 puertos recuperaríamos. Miren ustedes, pavada de cosas, recuperar 2 puertos. Tenemos los astilleros hermosísimos, con capacidad y con personal capacitado y entrenado. Tenemos que recuperar nuestra marina mercante. Alguno de ustedes dijo, lo que pagamos en flete es el costo de los alimentos. Lo que enriqueció y engordó la industria automovilística significa el traslado de la papa de Salta a Viedma. Estas son las cosas a revertir. Entonces sí, como dice Tejada, que a mí me gusta repetir, ¿no es cierto? Hay que hacerse de timón, cambiar el rumbo de mano, y entonces pro a los sueños. América está esperando, la patria grande nos espera y nosotros tenemos que marcar el rumbo, y este es nuestro desafío y esta es nuestra responsabilidad. Bueno, siempre me pasa que quedo expuesta, como que soy la única que lloro cuando Miriam habla. Hoy creo que... Yo también lloro. Sí, ya te quiero escuché. Quiero ir y ver mi sueño realizado. No te vas a ir, no te vamos a dejar. El almanaque manda, no nosotros. No, por eso Miriam, vos seguí que acá estamos nosotras. Bueno, adelante, vamos, dejémoslo al lado de lado, adelante. Ella, cuando yo le cuento a las compañeras... por participar. Perdón, y otra de las cosas, la bandera ya está en buenas manos. La próxima charla es la de los jóvenes que se han organizado en defensa del clima, en defensa de su vida y de su futuro. Esto también nos tiene que enorgullecer. Esto pasa en nuestro país. No está en letras de molde, en letras en la primera plana de los diarios, pero merecería estar. Merecería estar. Adelante. Bueno, primero, Miriam, te quiero hacer una pregunta como para ponernos un poco pum para arriba, porque que creo que nos va a seguir enriqueciendo, porque les cuento a todas y a todos los que están que en realidad esto surgió como un homenaje desde los primeros encuentros, y yo quise como acompañarla a Miriam en todos sus trayectos de su vida súper rica.
Y bueno, cuando a Miriam le dije el segundo encuentro de feminismo y qué sé yo, yo le decía, bueno, Miriam, me gustaría que conozcas tu experiencia, y ella, como siempre tan tajante, en 2 segundos me dijo, no, 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 nena, esto es para lo colectivo, lo individual no sirve. Pero te quiero hacer una pregunta, Miriam. ¿Quién firmó tu título de dietista o de nutricionista? ¿De cuál? El primer título que tenés vos, ¿quién te lo firmó? Ah, bueno, no fue el primer título, eso tendría que haberlo dicho, y eso va dirigido especialmente una recomendación para ponerlo en los planes de trabajo para Victoria. Yo fui designada en 1951, miren ustedes, me había recibido en el 50. En el 51 me designó nada menos que Carrillo, ¿saben? Para la Dirección de Alimentación, que lamentablemente duró pocos meses, porque bueno, los vaivenes políticos de la época así lo impusieron. Pero es lo que necesitamos en este momento. Hay alguna gente que habla del ministerio, no, yo hablo de Dirección de Alimentación. Una dirección que articule con Hacienda, que articule con salud, que articule con educación. Tenemos el grave problema de los comedores escolares. La agricultura es subvencionar la producción, porque Bueno, ahí se va a volver a conectar y va a hablar nuevamente. Pero bueno, quería que compartir con ustedes, porque como yo les decía, hace como 20 años que estoy acompañada por Quita, que nos acompaña muchas, y yo sabía esto de Ramón Carrillo y otras anécdotas con Eva, pero bueno, ella las tiene que contar. Bueno, muy emotivo todo, la verdad es que no me quiero poner a llorar, pero la verdad es que personalmente estoy muy orgullosa y muy contenta de poder estar acá. Creo que, como decimos siempre, y veo muchos compañeros acá que militamos desde la soberanía alimentaria, nuestro sentido de pertenencia, comer es un acto político, y así como hoy los estudiantes o los médicos nos preguntaban, y acá en el chat preguntan qué se puede hacer, o sea, si hay una articulación, no sé, es como que con la política, como que la política está lejos, ¿no? Como que la política es otra cosa, y entonces, ¿cómo se acerca a la política esto? Yo creo que, pero bueno, debe ser que somos las que venimos trabajando mucho estos temas, creo que no es casual, ¿no? Que no es cualquier política, que no es lo mismo una diputada como la Ampliable que presenta un proyecto de ley sobre etiquetado frontal a la propuesta del gobierno anterior que tenía un etiquetado organizado con la COPAL. O sea, es ideológico, ¿no? Y que tengamos una diputada acá presente en esta situación de dificultad de acceso, preocupada, 2 diputadas y exdiputadas pertenecientes pensando sobre la ley del derecho a la alimentación, es ideológico, ¿no? Y tener el Consejo contra el Hambre, eso es ideológico, eso es política. Y humildemente, compañeros que tenemos acá, que estoy acá viendo, que somos del INTI, otros compañeros son del INTA, que queremos que las instituciones participen más activamente, estén presentes activamente, porque lo creemos, porque lo venimos trabajando hace 20 años. Recién me escribió una alumna de cuando yo aquella vez en un colegio, no, en un teatro, como que todos mis alumnos los hice contestar si la soja era o no leche, cuando había funcionarios de ese momento, y entonces uno, por eso tantas emociones, ¿no? Como que felicitan claramente a Miriam. Preguntan, bueno, hay varias preguntas, el tema voy a tratar de simplificar, mientras capaz que puede venir volver Miriam. Me tengo que poner los anteojos, me va a hacer más la linda. La idea es, en realidad, preguntan, a ver si puedo sacar esto. Sí. A ver, creo que lo que hoy han presentado desde Victoria, las dos Lili y Lili,
y Miriam como corolario, queda claro que hay que trabajar con todos. Digo para los comentarios que hablan y preguntan si la COPAL está sentada o no está sentada en el Consejo contra el Hambre, eso voy a contestar yo. Obviamente, Santiago, pido por favor que los principales, los que han expuesto hoy tengan la posibilidad de la palabra. Mi propuesta... Ahí me gustaría sí, contestar esa pregunta, porque me parece muy importante, digamos, que entendamos que cuando Alberto Fernández convoca a Argentina contra el hambre, nosotros no desconocemos la matriz productiva que tenemos en la Argentina, y esa matriz productiva con estas empresas agroalimentarias existen en la Argentina, generan trabajo y también generan todas estas consecuencias que queremos revertir. Entonces, nosotros no partimos de desechar o tirar o no llamar a esa mesa a esa matriz productiva, que es la única que existe en la Argentina, por lo menos con estos niveles de concentración, porque entendemos justamente que para poder empezar a hacer el camino de revertir incluso los condicionamientos de los formulados, una ley de etiquetados que exija determinada forma de producir esos alimentos, hay que dialogar, y creo que Alberto Fernández lo ha dicho incansablemente. Sentar en la mesa la COPAL no quiere decir acordar con la COPAL una forma de producción o una forma de generar esa industria alimentaria. Quiere decir, en todo caso, primero reconocer que existen, porque si no sería necio de parte nuestra saber que esa industria en la Argentina hoy existe, está sentada, por supuesto, y asentada en nuestro territorio, como existe Vicentín, existen otras, y me parece que en todo caso reconocer que existen hace que empecemos a pensar cómo con la existencia de esos actores se puede transformar justamente lo que estamos buscando. Porque negar que eso existe sería de necios, vuelvo a repetir, y creo que toda la voluntad de Alberto Fernández justamente va en ese sentido de sentar en la mesa a esos actores importantes de la Argentina, en todo caso, para que la Argentina vuelva a tener inversiones del sector privado, pero apuntaladas desde esta mirada que le queremos dar nosotros desde el concepto de soberanía alimentaria. Y creo que a partir de sentarlos en la mesa y en poder empezar a trabajar, puede haber en todo caso una salida y un realineamiento. Siempre me gusta decir que seguramente en otras grandes industrias que se han transformado producto de muchos avances, sobre todo los ambientales, no negando la existencia, sino transformando justamente los modos de producción de muchas industrias que antes producían de una manera con altos niveles de contaminación, es que se han hecho avances en el mundo y en la Argentina con respecto a eso. Yo creo que la industria alimentaria argentina va a tener que transformarse, obviamente, en función de estos objetivos rectores que ha dicho Quita y que los compartimos. O sea, una matriz productiva que pueda alimentar a un pueblo con soberanía justamente y teniendo una relación de ingresos y salarios custodiada por el Estado. Para eso, estos señores que producen alimentos en Argentina van a estar invitados permanentemente a que sean parte de esa matriz productiva con este camino y con este sendero que va trazando nuestro presidente. Y por eso no creemos que ni lo negamos ni nos trae contradicción, por lo menos en términos de que eso existe hoy. Y existe justamente porque hace 200 años que esas dos miradas de la Argentina conviven. Lamentablemente nosotros hemos perdido mucho del sueño de Belgrano, de la reforma agraria y el Estado regulador, y en todo caso el que pueda tener la conducción de todo lo que significa la logística en la Argentina, puertos, mares, ha quedado muy atrás, pero nunca es tarde justamente para poder plantar bandera, y acá está Quita para decirnos que ella no se va a ir de esta mundo, y nosotros decimos que no se va a ir sin ver ese sueño hecho realidad. Así que era simplemente eso, están en la mesa cada vez que se los convoca, como están, por supuesto, los compañeros y compañeras del movimiento campesino, los compañeros de la UTT, los compañeros de la MTD, o sea, están todas y todas las formas de producción, algunas, por supuesto, más acordes a lo que pensamos, y otras que va a haber que ir transformando a medida que vayamos avanzando en esto que queremos que va a ser central, que es la soberanía alimentaria de nuestra nación. Exacto. Victoria, te quería, y a todos los que están presentes, les quería contar que se encuentra en el auditorio la embajadora especial de Hambre Cero de la FAO, la señora Guadalupe Valdés, así que bueno, así que bueno, muy, muy contentas y agradecidas porque esté presente, así que bueno, ojalá que estemos a la altura de las circunstancias. Después quería hacerle algunas preguntas que nos han dicho, que nos han pedido, acá las tengo como anotadas. Para Liliana Schmidt, el doctor Avellá, pregunta si la ley, creo que se la has contestado, pero digo por así se la podés comentar al colectivo.
si la Ley de Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación no debería contemplar el derecho a la lactancia materna y hacer cumplimiento del Código de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna que la industria láctea ignora, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido, está prohibido, bueno, nada, esa es la pregunta. No, le contesté, sí, yo le contesté que bueno, que en realidad yo lo dije al principio, a ver si me están escuchando bien, lo dije al principio, que esta ley, bueno, es perfectible, que estamos abiertos a agregar o a modificar articulados, cuestiones, conceptos. Lo expliqué claramente, que es una ley que yo fui recopilando de leyes de la ley marco del Parlatino, y bueno, eso no estaba contemplado, pero lo podemos discutir, claro que sí, porque quienes saben de esto y quienes son especialistas en esta materia podrán asesorarnos, podrán venir al Congreso, podremos hacer alguna audiencia y veremos la conveniencia o no de que esté dentro de esto en algún articulado o en algún capítulo, o hacer algo también al respecto, hacer algo aparte con más contundencia. No sé, Lili, vos qué pensás, porque por ahí vos tenés alguna idea o que vos trabajaste antes la ley y qué idea tenés de esto, pero yo estoy abierta a escuchar y estoy abierta, ya lo digo, a discutirlo con gente especializada esta cuestión. Bueno, el doctor es pediatra, me explicó ahí, y especialista, así que obviamente que es una palabra autorizada, y yo le felicito que él, en todo el ámbito en los que está, milite por su temática y que me lo plantee así abiertamente. Me parece correcto y bueno, estoy abierta para esto. Por eso, Lili, te quería preguntar por ahí, Lili, si vos lo tuviste en cuenta. Yo no lo vi a esto en las leyes anteriores, pero la ley es muy amplia y en cierto punto, al definir políticas públicas, al marcar, al establecer un marco, estas cuestiones están contempladas. Sí. No sé, Lili, yo por ahí le doy la palabra a Lili que sí, no estaba contemplado, pero una de las garantías que creo yo tenemos, primero, que haya llevado de vuelta al Congreso la discusión de la Ley Marco de Derecho a la Alimentación, que fue aprobada una general por el Parlatino de la mano de un diputado que no estaba de acuerdo con la soberanía alimentaria, y sin embargo, uruguayo él, y sin embargo, se aprobó por unanimidad en el Parlatino una ley marco de derecho a la alimentación con seguridad y soberanía alimentaria. Y para mí, la garantía de que seas vos la que la lleva es precisamente por la apertura, porque incluso en el proyecto que destacaba Miriam y en el que fue súper participativo, porque lo hicimos desde el Frente Parlamentario contra el Hambre, hoy hay cuestiones como el Consejo, que justamente en mi exposición yo decía ampliar el Consejo actual, pero que sí, la existencia en ley actualizada, porque hoy tenemos otra cantidad de problemas y otra cantidad de soluciones que vienen de la mano de las organizaciones populares, que la verdad nos han demostrado su ingenio, su creatividad y su persistencia. Y la apertura que tenés vos. Entonces, conociendo eso, creo que podemos volver a debatir esta ley, ponerla en agenda, como pasó con la soberanía alimentaria de la mano de Vicentín y de la Presidencia de la Nación. O sea, es un momento único. Y está bueno que tengamos una ley marco para que dejar de quedar atrapados en programas que cambian el color de gobierno y nos quedamos sin un derecho tan importante como el derecho humano a la alimentación, en el cual también creo que tenemos que poner el agua, como ley nacional. Sí, por esto, para cerrar nuevamente a la pregunta del doctor, yo esto es lo que quiero garantizar. Nosotros hasta ahora, bueno, la primera presentación, la verdad que hago de esto, es la segunda esta, la otra la hice con unos compañeros de Rosario que también están en esta temática de aunar esfuerzos para poder visibilizar este cambio de paradigma que tenemos que instalar.
Bueno, yo es la segunda vez que hablo de este tema y no lo he podido hacer dentro de la Cámara todavía por esta cuestión de que todo el funcionamiento que tenemos es a través de un sistema que no es este Zoom, es otro, pero que es de la Cámara. Y como hay tantas reuniones y uno tiene que pedir turnos para poder hacer reuniones, y a mí me parece que esto merece una reunión presencial. Yo deseo que esto pase y que más cerca de fin de año, octubre, noviembre, podamos hacer algunas audiencias públicas de estas, Lili, que para las que te voy a pedir ayuda, en las que todos los actores estén participando y puedan exponer sobre esto que yo he plasmado en una ley, pero que es perfectible y que está abierta para todos los cambios, y que lo tenemos que discutir con los actores, con quienes son verdaderamente afectados por esto, con los movimientos sociales, con los pequeños productores, con los pesqueros artesanales, con todos, todas y todes tienen que estar acá participando de esto. Lili, te cuento que, bueno, en principio el doctor Avellá, Enrique, es un referente en lactancia materna, ha estado a cargo en el Ministerio de Salud en este tema y además participa de la cátedra y de otros lugares siempre con esta temática. Y también me acaba de escribir Cristina Guitar, que es concejal de Concordia, que el día jueves votaron sobre un proyecto de sucedáneos de leche materna, que te lo voy a hacer llegar a nivel municipal, donde ella es concejal. Así que después, esto está bueno para que se enriquezcan y sepamos cómo la sinergia de cómo vamos trabajando. Hay una pregunta que me dice Santiago, que ahora voy a leer, y bueno, a ver si la encuentro. A ver si un segundito, Santiago. Miriam ya está conectada, me dice. Y están haciendo las preguntas, sí. Sí, un compañero, Rodolfo Laurito, pregunta si no sería más conveniente varias leyes en vez de una ley muy amplia. Y para Victoria, que bueno, yo sé que en esta parece que le toca bailar con la más fea, pero bueno, es las preguntas que hemos tratado que han dicho, si bien Miriam ha respondido, la pregunta es bien puntual, ¿cuál es tu apreciación sobre las factorías de cerdo? En concreto, acá quedó claro que esto creo que como premonitoriamente en el principio contara esta cuestión de las tensiones entre el Estado, las organizaciones y el mercado, acá no queda bien claro esta representación, pero bueno, la pregunta es, ¿cuál es tu mirada? Y bueno, y la segunda pregunta, como decíamos para Liliana, es por qué hacer varias leyes y no una. Esa es la pregunta que me hacen y la transmito, ¿no? Nada más. Hasta ahí, y después Miriam si quiere acotar algo y podemos dar por terminado, creo. No, Erika, no me incomoda para nada porque soy muy consciente de que hace 6 meses que gobernamos la Argentina y que incluso habiendo gobernado durante 12 años, no pudimos en muchos aspectos transformar lo que todavía está en disputa en la República Argentina. O sea, no pudimos en 200 años, imagínate, en 6 meses y con pandemia. Con lo cual, digo, de por sí me parece muy interesante que, como dice Miriam, yo soy una eterna optimista en todo caso, y tomo las palabras de Quita en esto, ¿no? De que si estamos hoy dialogando y preguntando y repreguntándonos y trabajando en proyectos de ley, no es casualidad que justamente seamos 4 o 5 mujeres que estamos acá hablando sobre la soberanía alimentaria y sobre la importancia de dar estas discusiones más de fondo en la Argentina, es porque ya hemos en todo caso pasado unos cuantos años de nuestra vida viviendo crisis sociales, económicas, pobreza, indigencia, falta de ingresos, canasta básica que se dispara y una cantidad de cosas que nos han pasado que hacen que digamos, che, pero
bueno, a ver, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Y el fondo de la cuestión tiene que ver con un modelo productivo, y lo dijo Quita cuando se refirió a los cerdos. Nosotros podemos, obviamente, pensar en la producción de cerdo, la producción vacuna o de oveja, pero siempre pensando, obviamente, en un modelo productivo que esté centrado, en definitiva, también en el hombre, en la mujer, en los derechos de ese sujeto trabajador campesino, y, por supuesto, en un modelo de producción que no esté pensado en cómo dañamos nuestro medio ambiente, nuestra tierra y nuestros, por supuesto, recursos naturales como el agua, y que no contamine, y todo eso tiene que ver, obviamente, con empezar a pensar un modelo que no esté centrado en la rentabilidad absoluta y extrema de esa eficiencia que busca el ser más capitalista del mundo, en definitiva, que son aquellos que producen solamente para una rentabilidad y no una producción que piense y esté centrada en el ser humano, que necesita de los alimentos para poder vivir, como necesita del agua para poder nutrirse, alimentarse y vivir. Y creo que en esa filosofía de vida, en definitiva, porque no es ni más ni menos que esto que hizo Alberto Fernández en estos 120 días, que fue justamente ponernos a imaginar y pensar que ante el COVID no había nada más importante que cuidarnos y cuidar la salud de los seres humanos, y que todo lo demás sabemos que nos daña, y sabemos que este tiempo de pandemia nos va a dejar con mayores índices de pobreza, de indigencia, que las restricciones, obviamente, económicas en la Argentina van a ser aún peores de las que ya teníamos el 10 de diciembre. Sin embargo, creo que la Argentina tiene que poner justamente esta discusión filosófica de qué queremos como país. Y nosotros queremos construir esta patria libre, justa y soberana, y cuando hablamos de soberanía, hablamos de la soberanía alimentaria, hablamos de una soberanía en nuestra forma de producir los alimentos, algo que nunca se discutió. Cuando yo recién escuchaba, y quiero que Quita, si volvió, nos cuente, ¿no?, que casi fue directora de alimentación en el 51 con Carrillo. En definitiva, digo, ¿por qué tantos años sin que la palabra alimentación adecuada pueda estar en el debate político y público? Porque sin lugar a dudas la tensión de quienes producen los alimentos en la Argentina es una tensión de 200 años de historia. Y esa tensión es evidente, está muy visible para nosotros, y claramente implica poder sentarnos en la mesa con hombres, con industrias, con empresarios que han acumulado y han promocionado e invertido para una matriz productiva que no es la que queremos nosotros, pero no la podemos negar. Esa matriz existe. El tema es cómo vamos construyendo el camino de la transformación de esa matriz. Y para eso el rol es indelegable del Estado argentino, porque es quien debe garantizar el derecho a esa alimentación adecuada. Así que yo, si volvió Quita, la quiero escuchar a ella, porque me quedé con el 51 y Carrillo y se me borró. ¿Viste? Miriam, ¿estás No, ahí? yo estoy, no me fui en ningún momento, no me fui en ningún momento, lo estoy escuchando. Yo pensé que no estabas, Quita. Sí, yo también. Nos dimos cuenta, Quita, en un momento te dejamos de escuchar todas y todos, y estábamos esperando que vuelvas. Así que bueno, Miriam, te escuchamos para dar el cierre. Ahora se le apagó el sonido. Esperen que le digo a la hija, Claudia. Dice que le silenciamos nosotros. Santiago, ¿está activa, Miriam? Estoy intentando, sí. Se activa el micrófono, lo va a lograr, me parece. Es que recordemos que Miriam no está en su casa con sus cosas, sino que por toda esta situación de pandemia está en la casa. Ahí está. Entonces no está complicada tecnológicamente. Ok, Miriam, acá estamos. Lili, tenías, mientras, si querés, perdón, Lili, me faltaba una respuesta. Sí, una pregunta la contesto, si querés. Sí, perdón. La persona que preguntaba por qué una ley... Exacto. Exacto, porque esto es justamente una ley marco, una ley que da esto, un marco, pautas, principios, directrices, y de la que pueden desprenderse otras leyes, pero va marcando, a mí me gustaría que la lean porque tiene varios capítulos, tiene que ver con todos los ejes que fui marcando, desde cómo acceder a las tierras, lógico que dentro de la ley marco se pueden desprender muchísimas leyes más, pero esto que estábamos hablando recién, o que yo no sé si lo dijo Victoria o quién, o Lili Parada, que es justamente para esto, para establecer un marco regulatorio, para que después no venga otra administración o lo que fuere y cambie todo.
tiene que haber política de Estado, algo que sea para todos, para siempre, y que para reformarlo nos cueste. Tenemos que pensar por esto, porque es un derecho humano. El derecho a la alimentación hay que consagrarlo en una ley marco. No es dentro de él pueden haber o desprenderse otras leyes, pero es un derecho que merece en el momento en el que estamos, y como nosotros venimos padeciendo y como tenemos que crear conciencia acerca de que es un derecho la alimentación saludable, hay que hacerlo así, de este modo. Es como nosotros lo entendemos, ¿no? Sí, algunos participantes preguntan del acceso para la lectura de la ley, y creo que es muy válido lo que vos proponés, es que en el momento cuando lo consideres, la cuestión de la posibilidad de que vos tengas la cuestión de varias miradas, siempre desde nuestros colegios y por nuestra mano con Kita, esta cuestión que sea libre de intereses, ¿no? Nuestra mirada y la mirada de quienes se aportan. Los que trabajamos en la nutrición, no nos olvidamos que en los últimos 4 años, compañeros que están acá del INTI también pueden hacer referencia, que quienes estuvieron acercándose a las instituciones como referentes estaban muy ligados a grandes intereses comerciales y no a las políticas públicas, ¿no? Que es lo que nos aboga hoy al tema de hoy. Entonces, ver esos referentes en esos lugares, o ver que se hace literal, como lo dije siempre en el primer encuentro y en el segundo, que se hacen alimentos para pobres y alimentos para ricos, volvemos a lo mismo, es una cuestión claramente ideológica. Entonces, creemos muchos los que estamos acá, que no solamente militamos la soberanía, sino somos profesionales en distintos espacios, ofrecernos a ustedes los políticos, los que están en lugares donde toma decisión, que tengan una mirada plural y sin conflictos de intereses, claramente, o con los conflictos de intereses que cada uno quiera mostrar, pero que quede claro cómo son las cartas, ¿no? Porque si no se complica el juego para ustedes, para todos. Eso es lo que creo. Así que acá en el chat tengo algunas organizaciones, Lili, te queda libre para vos, que quieren participar y presentarse, como para que puedan armar su agenda de trabajo, y esta es la cuestión de la posibilidad de interactuar y enriquecernos todos al bien común. Así que no sé si Kita está en el camino. Volvió Miriam. Bueno, listo. Estoy conectada. Yo creo que una inteligente selección de participantes, creo que desde ya quedamos enlazadas con las diputadas y nos vamos a sentar, que nos mande el proyecto de ley, nos vamos a sentar a analizarlo colectivamente con la Junta. Entonces, creo que un abrazo fraterno a todos, más que abrazo es codazo en este momento, a tener en cuenta que tenemos un Estado presente, que no estamos en el desierto, estamos con un Estado presente que nos está cuidando y que está vigilante, y al que le tenemos que aportar, llevar propuestas y no enredos. Entonces, adelante, sigamos trabajando, sigamos conectados, y nos encontramos de nuevo el viernes que viene con los jóvenes militantes por la vida, porque somos... Sí, ella ya te armó agenda, como verás, Victoria, como verán, chicas. Yo había dicho al principio que era el ciclo, ella te abranza, así que muy bien, Miriam, el viernes que viene nos vemos con los jóvenes entonces. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Un placer. Un regalo al alma. Un abrazo sobre todo a los cooperativistas, ¿no? Porque lo que tenemos que rescatar es el modo cooperativo de producción. Totalmente, al colegio que nos está amparando, Santiago. Un sueño ni una utopía, es una realidad. Adelante, un abrazo. Abrazo grande, nos vemos.